UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos sobre China y el mundo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el foro China-CELAC 2025. ¿Es una cooperación sur-sur o son nuevas dependencias ante lo que estamos? Jorge Galván. Hola, un saludo a todas y a todos. Pues un tema reciente, Andrei, esta reunión que se dio en el mes de mayo en la ciudad de Beijing, China, capital de la República Popular de China, y que atrajo los ojos del mundo, de algunos medios, sobre todo por lo que se está viviendo, ¿no? De esta guerra comercial, esta coyuntura y las acciones que Estados Unidos ha tomado sobre la economía mundial. Y bueno, acá la emergencia de un gigante, ¿no? Que se acerca a esta región prohibida. Sí, ¿verdad? así es. Quizás por eso ha llamado tanto la atención, por el contexto en el que se enmarca este evento, que ya ha tenido otras ediciones. Es la cuarta reunión del Foro CELAC China, hay que decirlo, pero en esta ocasión ha llamado mucho la atención por el propio contexto donde nos encontramos, por estos procesos donde estamos viendo que se está reconfigurando el orden mundial. Entonces, China se está presentando como una alternativa para todos estos países a través de mecanismos institucionales, como es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Entonces, es sin lugar a dudas un espacio también para el multilateralismo, y eso genera pues muchas preguntas, suspicacias desde Washington seguramente. Así que de eso vamos a hablar. Jorge, ¿qué te parece si empezamos hablando sobre qué es la CELAC y luego el foro CELAC China que se ha establecido? Sí, la CELAC es, como tú lo mencionaste, sus siglas significan Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y es una agrupación de estos países del continente americano que específicamente la relación con China inicia a partir del 2015. Porque la CELAC viene operando con otra dinámica también exclusiva para los países de la región, ¿no? Yo considero que ha venido generando cada vez mayor atracción en cuanto a reflectores se refiere, ¿no? ¿Por qué razón? Porque vamos a empezar a ver acciones muy particulares que se desprenden de ese tipo de reuniones. A diferencia de otras reuniones en donde en ocasiones mucho se queda en el discurso, en la palabrería. Acá se declaran acciones incluso de inversión, ¿no? Que viene a generar toda esta controversia, pudiéramos llamarlo, suspicacia de, ¿por qué coquetean con el gigante asiático si aquí tienen a un gigante que históricamente ha tenido una injerencia muy fuerte en la gran mayoría de las naciones de esta región, ¿no? Así es, Jorge. Hay que decir también como parte de esta definición de la CELAC, que incluye a 33 países de América Latina y el Caribe. Los 33 que son de América Latina y el Caribe están incluidos en esta organización, y es quizás una respuesta a esta otra organización más continental, pero que incluye a países distintos en su historia, en su cultura, como puede ser Estados Unidos y Canadá, donde está la OEA, ¿no? La Organización de Estados Americanos. Pues es una organización donde está Estados Unidos, y entonces obviamente esas discusiones se dan con asimetrías de entrada, ¿verdad? Sí. En la OEA, en la CELAC no ocurre eso, al menos no cuando los que están sentados en la mesa son los propios países latinoamericanos y caribeños, ¿no? Casi todos tienen pues mismas problemáticas, mismas condiciones. Algunos destacan, México, Brasil, Chile, pero su historia, sus procesos económicos, políticos son muy parecidos, ¿verdad? Bueno, no sé qué opinas tú al respecto, pero yo me atrevería a decir, Andrei, que la CELAC viene a ser como el reemplazo un tanto de la OEA. Yo veo a la OEA muy desgastada,
una organización de la que ya incluso poco se lee, poco se escucha, ¿no? Sobre todo cuando tendría que asumir, creo yo, un rol más protagónico, más importante, por precisamente todos los acontecimientos recientes que han venido dándose. Sí. No sé, soy partidario de creer que la OEA está pues en las últimas, como decimos coloquialmente, y la CELAC viene a ser un foro, ¿verdad? Un mecanismo que va cobrando cada vez mayor relevancia, que va dando pasos importantes, ¿verdad? En esta ocasión, mayo 2025, la reunión se dio del otro lado del mundo. Acudieron 3 mandatarios importantes de la región, como lo fue el mandatario de Brasil, el de Chile, el de Colombia, que a su vez Colombia es el que tiene la sede. La presidencia. La presidencia, exactamente, sí, tienes razón. Entonces yo creería acá que la OEA, como tú la traes a colación, pues no sé, me atrevo a decir esto, ¿no? Yo tal vez esté equivocado, pero no sé qué opinión tengas tú al respecto, ¿no? Sobre estas 2 agrupaciones de países en un mismo continente, ¿no? Claro, sí. Bueno, hay que decir que OEA es mucho más antigua que la CELAC. La CELAC apenas tiene poco más de 2 décadas. Sí. Y la OEA tiene siglos, ¿no?, de existencia. Entonces, eso podría estar mermando, pero también el tipo de liderazgo que está ejerciendo actualmente Estados Unidos, yo creo que está mermando mucho la fuerza que pudiera tener esa organización de Estados americanos. Así que sí, pudiéramos decir que se ven esas diferencias, ¿no?, de liderazgo, de reflectores que cada reunión que realizan estas organizaciones tiene en la actualidad. Sí veo a la CELAC un poco más fuerte, no así en sus inicios, ¿no? Yo veía a la CELAC quizás como un ejercicio muy interesante, pero que quizás, ¿no?, es una hipótesis que luego se podría comprobar, que el hecho de que Hugo Chávez, ¿no?, hubiera sido un impulsor clave de esta organización, como que internacionalmente desacreditó la organización, pero en los últimos años ha madurado y creo que ha ganado más nombre, más reflectores, más atención por parte de los medios de comunicación y muy atentos, ¿no?, a todos estos acuerdos que luego se generan. Sobre todo el binomio que se crea con China, ¿verdad? Sí. Toda una región de un continente buscando entablar relaciones no nada más comerciales, sino incluso el propio presidente Xi Jinping en su discurso hablaba de aspectos culturales, ¿verdad? Sociales, de la pacificación. Es un tema muy interesante. Yo lo encontré interesante cuando ya indagas más en cómo los chinos venden este tipo de participaciones, que son, diría yo, muy atinados, ¿no? En la manera de cómo ellos hablan en contrasentido tal vez al intervencionismo que Estados Unidos ha impuesto en la región desde hace 200 años con esta famosa doctrina Monroe, que ahora veríamos, algunos especialistas hablan de un neo-monroísmo, ¿no? Una forma distinta, pero al final de cuentas sigue existiendo algo así. Si no, no se darían casos como el de Canal de Panamá, por ejemplo, ¿no? Pero acá los chinos, a su estilo, a sus formas, con su diplomacia, con este pragmatismo que los caracteriza, creo que han ido haciendo de este mecanismo, sobre todo en el binomio China-CELAC, sí, un mecanismo cada vez más interesante, ¿no? Sí, sin lugar a dudas se ha consolidado con el liderazgo de Xi Jinping, hay que decirlo, ¿verdad? Ese año en el que inicia 2015 es un año donde ya Xi Jinping está en el poder. Sí. Ha lanzado la iniciativa de la Franja y la Ruta en 2013 y hace un acercamiento a la región, y después, como parte de ese acercamiento, vamos a tener también esa invitación a sumarse a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Hoy en día, más de 20 países ya sumados. Entonces ha tenido muy buenos resultados, sin lugar a dudas, ¿no? Es un mundo multilateral que estamos viendo, que se está reconfigurando, y por eso es importante prestarle atención, ¿no? Porque este es otro espacio más de multilateralismo en la actualidad, que estamos viendo que está evolucionando, que está cambiando, que hay acuerdos. Entonces hay que hablar de qué están acordando, Jorge, estos países. Sí, definitivamente, sobre todo en esta recomposición que el mundo está viviendo, ¿no? Que uno pensaría que
la fragmentación de los bloques, aquellos bloques que se promovieron tanto cuando se consolida la Unión Europea y que empiezan a emerger otros bloques, pareciera ser ahorita en esta desglobalización que quedan un poco de lado, pero con este tipo de eventos, con este tipo de mecanismos, siguen imperando todavía herramientas como el de la CELAC, que buscan impulsar agendas en común, aunque las diferencias sean diametralmente opuestas, tal vez, entre muchos de los países de la región de América Latina y el Caribe y lo que hoy en día es China para el mundo. Pero yo creo que esta debiera ser la ruta, ¿no, André? O sea, reuniones de esta naturaleza donde el gigante, donde el que sí tiene la capacidad financiera, les brindar herramientas a los otros para de alguna forma ayudarlos a lograr estos grandes objetivos que hablan de mayor equidad, de menos desigualdad, de mejores condiciones de vida para la gran mayoría. Claro. Que es algo que en otras esferas pues distan mucho de ser promovidas, ¿no? Así es. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Es un espacio de diplomacia de alto nivel donde se van a generar acuerdos, un diálogo, y esos son los espacios más adecuados para esta época, ¿no? Tan complicada, donde hay que pensar en solucionar estos temas sociales y económicos, pero también medioambientales, ecológicos y de paz. Entonces, sin lugar a dudas, son los espacios, ¿no? que uno esperaría que en el siglo XXI ocurriera, ¿no? Entre las grandes potencias y los países que pues han tenido una historia muy complicada, ¿no? En años recientes. Así que bueno, hablemos, Jorge, de qué propuestas hubieron en la reunión más reciente. Para poner en contexto, también hay que decir, Jorge, que ya se han reunido antes y han lanzado estos libros blancos al final, ¿verdad? Estuve revisando yo también la página del mismo foro y no encuentro todavía ese documento final, esa propuesta de cooperación que hace China definitiva, pero sí tenemos un grupo de programas, ¿no? que lanza. Sí. Pero en ese sentido recordar que China tiene libros blancos. Esto me parece bien importante de considerar, Jorge, porque lo hemos visto cuando hemos analizado sobre todo proyectos de infraestructura, en donde nos hemos dado cuenta que China lanza propuestas de cooperación a los países de América Latina y el Caribe a través de este Foro CELAC China, Sí. y que después comienza a ejecutar esos proyectos, ¿verdad? Que ya nos avisó. Es nuestra tarea enterarnos, decir en qué sí, en qué no. Darle seguimiento. Así es, Sí, que haya sí, continuidad, que los procesos sean claros, transparentes, porque lo que hemos notado es que, por ejemplo, ¿no? En los proyectos de infraestructura, una parte muy importante que China tiene en su afán de ser una alternativa a la globalización es que ha dicho, por ejemplo, que busca construir proyectos de infraestructura de transporte y de energía. Y hemos graficado esas informaciones para los países que se han sumado a la iniciativa de la Franja y la Ruta y para los que no, particularmente México. Y estamos viendo esos resultados para unos y para otros. Y eso es interesante de verlo, ¿no? Porque lo que yo estoy entendiendo es que China con esto nos avisa lo que pretende hacer, independientemente de si te sumas o no a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces, no nos está preguntando qué hacer, sino nos propone, ¿no? Lo que hay que hacer, y ya es de nosotros si nos ponemos a trabajar en cómo le vamos a hacer. Bueno, si China está proponiendo construir proyectos de infraestructura, bueno, ¿cuáles? ¿Cuántos? ¿Cómo le vamos a hacer, ¿no? Para construir esos proyectos. Entonces, eso también es importante considerar, porque de aquí en el futuro seguramente va a haber resultados de todos estos programas que está proponiendo China a la región. Mira, André, yo ahí observo que lamentablemente estamos en dos canales distintos en cuanto a visión y planificación de nuestros propios países, ¿no? Que ese es un poco lo que, entre otras cosas, nos diferencia de esa nación. Acá el cortoplacismo es una característica imperante en muchos de los países, no me atreveré a decir que en todos, pero sí en muchos de los países de esta región de América Latina y el Caribe. Esos giros de timón, cómo se van adecuando, muchas de las veces por lo que ocurre hacia el norte del continente, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, por ejemplo, hoy en día la agenda verde en nuestros países pareciera ser quedó de lado.
¿Por qué razón? Porque los del norte traen de nuevo una agenda petrolera muy importante, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tú no tienes claro, Andrei, hacia dónde quieres llegar y cómo te visualizas en un futuro, pues estos giros de timón son muy constantes. Ujú. En cambio, de aquel lado del mundo, ellos tienen claro qué hay que buscar, qué hay que hacer Sí. para lograr esos objetivos de largo Ujú. plazo, ¿no? Por eso a veces es difícil, creo yo, comprender por qué se planifica en países como China tan a largo plazo o por qué se trazan estas rutas tan que se ven difíciles de lograr o consolidar, ¿no? Yo creo que aquí estos programas de los que habló, yo leí todo el discurso del presidente chino y me pareció un discurso bastante interesante, ¿verdad? Porque como tú lo mencionaste y lo recuerdas, ¿no? Estos libros blancos te van guiando, y los mensajes que en este tipo de escenarios tienen el presidente de China o cualquier representante del gobierno te van dictando, ¿verdad? Una especie de agenda. Ujú. Mucha gente las critica, ¿verdad? Claro. Como todo en la vida, creo yo, tiene su lado bueno y su lado malo. Pero yo creo acá que cuando comparas, pues esta forma novedosa de generar esta cohesión entre naciones, pues es fructífera, es productiva, ¿no? Claro. Sí, eso es lo que pretende, ¿verdad? Generar actividades, resultados y producción, sobre todo. Así que bueno, empecemos. Jorge, propone China 5 programas 5. desde el presidente Xi Jinping, Muy ambiciosos, ¿verdad? muy ambiciosos. Empezamos con programa de solidaridad. En los próximos 3 años, China invitará anualmente a 300 cuadros de partidos políticos de los países miembros de la CELAC a visitar China para hacer investigaciones e intercambiar experiencias sobre la gobernación del país. Así Fíjate, empezamos. Nada más Es que una propuesta trascendental. Yo la veo así, Jorge. ¿Cómo ves? mucho, ¿Sí? mucho. O sea, híjole, esto daría para un montón de análisis, Sí, ¿no? sí. Cómo es que ellos empiezan a abrirse hasta en Ujú. este tema que es tal vez de donde más se le critica a la Ujú. nación. Yo creo que buscando un poco vender su receta, ¿no, André? Ujú. Vender Sí, su así receta, que la gente conozca su modelo. Ujú. En otros episodios aquí hemos tratado de explicar y aclarar ciertas dudas o ciertos errores que uno tiene, prejuicios, ¿no? Sobre el país. Y el político es uno de ellos, ¿no? Ujú. Mucha gente cree que hay un solo partido, por ejemplo, y no es así. Ujú. Mucha gente cree que no existe la democracia y bueno, los chinos tienen una forma de ver a la democracia y de utilizarla, ¿no? Entonces, esta apertura es importantísima, diría yo, Sí. para los fines de la propia China, ¿no? De, miren, así hacemos las cosas acá, Ujú. vengan, escuchen, vean, investiguen, aprendan y pues quién sabe y tropicalizando su receta pudieran funcionar algunas cosas, ¿no? Claro que sí, Jorge. Yo creo que de eso va, ¿no? Todo esto de que ellos vean cómo funciona el modelo político, económico chino, los resultados que ha tenido en términos de seguridad, de socioeconomía, de tecnología, y que se vayan capacitados, ¿verdad? Entonces esa parte es muy interesante de pensarla a futuro, ¿no? Las implicaciones que podría tener este tipo de cooperación política. Sí, cómo no. Y también en ese mismo ámbito, Jorge, tenemos que China apoya a los países de la región de América Latina y el Caribe a aumentar su influencia en el escenario multilateral y está dispuesta a trabajar junto con la región para defender firmemente el sistema internacional centrado en la ONU y el orden internacional basado en el derecho internacional, emitiendo una voz unánime en los asuntos internacionales y regionales. ¿Cómo ves esto, Jorge? Bueno, pues aquí va en concordancia con la postura que ha asumido el propio gobierno de China de cara sobre todo al conflicto en Ucrania, ¿verdad? Y a situaciones muy controversiales como el genocidio en la propia Palestina, por mencionar solo 2, o el caso de Siria, ¿no? Más recientemente tocado también por lo que ocurre a partir de diciembre del año pasado a la fecha. Yo creo aquí que busca China darle ese realce a la agrupación de países que, como es bien sabido, ¿no? En la historia poco protagonismo hemos tenido estas naciones de esta parte del planeta, ¿no?
Normalmente las instituciones internacionales, este andamiaje que se construye, sobre todo a partir de la posguerra, pues descansa principalmente en el mundo anglosajón y en la Europa occidental, ¿no? Así es, pero al mismo tiempo, Jorge, estamos viendo que Estados Unidos está buscando cerrarse, que está también ejerciendo un tipo de negociación unilateral, dejando de lado todos estos espacios multilaterales como la ONU y todos sus mecanismos que tiene, el derecho internacional también. Entonces creo que China está buscando contrastar con el modelo estadounidense, ¿no? De negocios, de relaciones internacionales. Y bueno, el país propone, ¿no? Utilizar todos estos mecanismos que se han construido para dialogar, para tener una conversación, un debate sobre los asuntos internacionales. ¿Cómo ves, Jorge? Esos vacíos de poder, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, que Estados Unidos puede estar dejando o pensando dejar, que no queda muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que realmente ocurrirá? Pues van a ser ocupados por alguien más. Así es. Y este tipo de agrupaciones, de mecanismos de cooperación multilateral, pueden reflejar, ¿verdad? Empezar a darnos idea de la otra forma de liderar muchos aspectos, ¿no? Ahorita en este rompimiento del mundo unipolar en el que nos conducimos los últimos años, ¿verdad? Con esta emergencia de nuevas formas de hacer las cosas en el planeta, creo yo que los países van a tener este contraste, ¿no? De formas, de ideas, y pues decidirán cuál receta es la que más les conviene. Varios de ellos, otros tantos no tienen mucho margen de maniobra para tomar esa decisión, ¿no? Así es. Jorge, por otro lado tenemos programas de desarrollo propuestos por parte de China, donde se dispone a trabajar con la región de América Latina y el Caribe para implementar juntos la iniciativa para el desarrollo global. Desconozco esa iniciativa, Jorge. ¿Tendrá que ver con la franja y la ruta? En parte sí, por lo que uno puede leer y lo que se ha dado a conocer al respecto va enlazada con potencializar y consolidar muchos de los proyectos de la iniciativa de la franja y la ruta y de sumarse a estos objetivos de desarrollo sostenible de la propia Organización de Naciones Unidas, ¿verdad? Interesante, que va creándose una agenda más universal, diríamos, ¿no? Más global, utilizando ese término, para abonar a los objetivos más importantes de este tipo de programas, ¿no? Está entonces incrustada en todos los objetivos, metas que se ha establecido la Agenda 2030, entiendo. Jorge, esta iniciativa de desarrollo global, muy interesante sin lugar a dudas. Entonces tenemos ahí mismo, en términos de desarrollo, defender firmemente el sistema multilateral de comercio, la estabilidad y la fluidez de las cadenas industriales de suministro globales y el entorno internacional abierto y cooperativo. Bueno, pues aquí más claro en el agua, ¿no? Sí. Un mensaje muy directo a lo que está promoviendo el propio gobierno de Estados Unidos, ¿no? Esta guerra comercial. Otro contraste, sin lugar a dudas. Ambas partes han de fortalecer la articulación de estrategias de desarrollo y promover a fondo la construcción conjunta de la iniciativa Franja y Ruta de alta calidad, profundizar la cooperación en áreas tradicionales como infraestructura, agricultura y alimentos, energía, minería, y ensanchar la cooperación en terrenos emergentes como energías limpias, comunicaciones 5G, economía digital e inteligencia artificial, y ejecutar el programa de asociación científico-tecnológica entre China y América Latina. Jorge, temas clave, temas muy importantes, ¿no? Para la cuarta revolución industrial. Y creo que en todo esto que hemos leído en este programa de desarrollo se ve más, ¿no? Esa alternativa que quiere presentar China, ¿no? Aquí está mi opción de cooperación, de desarrollo global. Sí. En estas áreas, como decía anteriormente, es en donde quiero cooperar. ¿Cómo ves estos últimos rubros? ¿Qué se le puede criticar cuando la intención va por ahí? Mucho se ha comparado las formas, ¿no? Y esto es imposible de dejar de lado, que ha tenido históricamente Estados Unidos con la región y lo que ahorita pretende China en la región. Te das cuenta y hay un abismo de diferencia, ¿no? Bueno, si alguien está en contra de esto, entonces ¿cuál sería la receta?
cuáles serían los temas que tendrían que tocarse. Claro. Intervencionismo político, desestabilización a través de medios militares, ¿sí? Torcerle el brazo a los gobernantes para ceder, si no, pues ahí va el ejército de por medio, como ocurrió con el presidente de Panamá, por ejemplo, ¿no? Bastó una visita y una amenaza, decir, ahí va nuestro ejército, para que el presidente declarara que salen del proyecto de la Franja y la Ruta, y pues prácticamente ahí está el canal para que ustedes dispongan, ¿no? Entonces, yo veo que esto debiera ser parte de la agenda de cualquier país de la región, Andrés, sin duda. Estos temas, ¿no? Claro, sin lugar a dudas. Ayudarían mucho a generar mejores condiciones de desarrollo. En ese mismo punto de programas de desarrollo, Jorge, China importará más productos de calidad desde América Latina y el Caribe y animará a sus empresas a aumentar las inversiones en la región y también apoyará el desarrollo de los países de la región. China va a proporcionar una línea de crédito valorada en 66,000 millones de yuanes a América Latina y el Caribe. Pues sí, hay asimetrías, hay que decirlo, Jorge, en el comercio actual, donde China nos vende productos con muy alto valor agregado y América Latina y el Caribe vende recursos naturales, minerales, metales. Entonces, bueno, aquí está proponiendo, ¿no?, que se vendan productos desde América Latina hacia China con mayor calidad. Que esto es parte también de lo que se habló en estas rondas de negociación entre China y Estados Unidos que se acaban de dar en Suiza, con motivo de la tensión arancelaria que ambos países tuvieron, ¿no? Claro. O siguen teniendo, pero afortunadamente parece ser se aligera gran parte de, ¿no? O sea, aquellos aranceles de 3 dígitos vuelven a ser aranceles más aceptables, por llamarlo de alguna forma. Sí, ¿no? sí, así es. Sí, y es algo de lo que demanda, ¿no?, Estados Unidos. Exactamente. Que ahí no cuestionamos esto, ¿eh? Yo creo que ambos coincidimos en que las asimetrías en cuanto a la balanza comercial de China versus América, porque ahí entramos todos, ¿no? No nada más los de la CELAC, sino hasta el norte, pues sí, son abismales, ¿no? De ahí los déficits comerciales, ¿no? Estos saldos negativos. Oye, China, pues, sí. Entonces el gobierno chino aquí declara por lo menos su intención, ¿no? Está bien. Claro. Voy a tratar de comprarles más y de mayor valor agregado para un poco ahí contrarrestar. Así es. Aquí, o sea, aquí está la propuesta, como decíamos al inicio, Jorge. Ahora, empresarios, emprendedores, profesores, estudiantes y todos entramos ahí, sector público. Nuestro trabajo es ponernos a pensar, planear una estrategia para exportar hacia China, ¿verdad? Productos de calidad. Ellos están abiertos. Y será muy interesante hacer un balance quizás en 3, 5, 10 años de esto que están proponiendo, ¿no? De aquí a 5 años ya podríamos ver si efectivamente las exportaciones de calidad desde la región de América Latina y el Caribe han aumentado o no hacia China y ver qué pasó, por qué sí, por qué no. Bueno, pasemos a otro programa propuesto, Jorge. Programa de civilizaciones. China se dispone a trabajar con América Latina y el Caribe para incrementar juntos la iniciativa para la civilización global. Muchos nombres, muchas etiquetas, Jorge, ¿no?, que se parecen a la iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿De qué trata esto? Dice, establecer el concepto de la civilización de la igualdad, el aprendizaje mutuo, el diálogo y la inclusión, y realzar los valores comunes de la humanidad de la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la democracia y la libertad. Pues, como decías antes, ¿no?, ¿quién podría contradecir estas propuestas, Jorge? Sí. ¿Cómo ves? Esto es parte de lo que el gobierno chino reitera que son los principios elementales de su funcionamiento en general, ¿no? Normalmente ellos asumen un rol más pacifista, aunque pudiera ser un tanto contradictorio el aumento de su presupuesto en el gasto militar y el armar, ¿verdad?, a su ejército y el potencializar estas capacidades militares. Pero ellos siempre hablan de una defensa. Digo, hay que otorgarles el beneficio de la duda en esa parte por lo que nos han mostrado en la historia, ¿no? No han sido un país que
provoque por lo menos ningún conflicto armado hasta donde yo sé. Ujú. Entonces aquí se habla, sí, de cuestiones ya más generales, ¿no? Un ideal de sociedad mundial o global, Así como es. le llaman ahí. Claro, por ahí va, basado en el diálogo, en la conversación, ¿verdad? En la deliberación entre civilizaciones, dice otro punto, entre China y América Latina y el Caribe, mediante la convocatoria de una conferencia de diálogo entre civilizaciones, China, América Latina y el Caribe. Aquí me parece importantísimo lo que está planteando China y sobre todo algo que va a hacer la diferencia es que ya no sea un diálogo de alto nivel, ¿no? Sino que aquí de todos los sectores indígenas, pero también todas las Como que diversidades las que hay, iniciativas permean Así en las sociedades de los países, ¿no? debería de ocurrir Debería, eso. sí. En esta en particular me parece, ¿no? Que este programa de civilizaciones no va a ocurrir si se queda en un nivel alto, ¿no? Donde Ministerial. políticos, Sí, así sí, es, sí, sí, ministros, definitivamente. hablan, deliberan, profundizar los intercambios y la cooperación en ámbitos culturales y artísticos, con la celebración de la temporada de arte latinoamericano y caribeño. Ya tienen, ¿no? Nombres una y temporada, todo. ¿no? Es un evento, Sí, es una sí. temporada de arte latinoamericano y caribeño. No sé si esto va a ser, me imagino, ¿no? Por el nombre en China directamente o en nuestra región, pero es interesante, ¿no? Todo lo que están proponiendo en términos de Ahora, ¿eso sería mal? reconocimiento. Pues yo diría que no. No, claro que no. O Claro sea, que es no. parte de conocerte, Así es. de aceptarte, ¿no? De saber que somos diferentes, mas sin embargo podemos coexistir en este planeta, ¿no? Así es, definitivamente, ¿no? Uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido sobre estas relaciones entre China, México y América Latina es el desconocimiento que tenemos tanto de un lado como de otro. Entre que desconocemos, pero luego también hay otro extremo que es el prejuicio, ¿no? Que se basa Sí. en ese mismo desconocimiento y todavía más, ¿no? En ideas hablado, preconcebidas, mal informadas, etcétera. Y esto creo que trata de aminorar esa situación basada en el desconocimiento que tenemos hacia lo que es chino, pero también allá, ¿no? Desconocen mucho de lo que son los países latinoamericanos y caribeños, toda esa diversidad, la historia, etcétera. Y contrarrestar, perdón que te interrumpa, contrarrestar lo que desde el norte, más al norte se promueve, ¿no? Claro. Que es desprestigiar, que es financiar campañas de desinformación, utilizando todos estos medios digitales para venderte una realidad que no es, ¿no? De ahí yo creo que la insistencia de la apertura, ¿no? China dice, aquí estamos, empiecen a venir, vamos a trabajar en conjunto, ¿no? Dejemos que esto no sea una obsesión meramente financiero-comercial. Vamos entrando a otros temas, ¿no? A la cultura. Imagínate qué tanto no podemos aprender, Andrei, de una civilización de 5,000 años. No, pues no termina uno de... No terminarían. de no nos estudiar, alcanza la vida no. para hacerlo. Así es. Otro punto en este mismo de programa de civilización es reforzar los intercambios y las cooperaciones en ámbitos relacionados con el patrimonio cultural, tales como la excavación arqueológica conjunta, la protección y restauración de monumentos y ruinas históricas y las exhibiciones en museos, realizar estudios sobre las civilizaciones antiguas y combatir de manera cooperativa el tráfico ilegal de bienes culturales. Interesantísimo. Nunca me hubiera imaginado una propuesta así. Yo nunca lo había China. leído. Ajá. Por eso me llamó mucho la atención. Sí. Estamos citando a los que nos hacen la amabilidad de escucharnos el discurso del presidente de China al albergar la reunión de la CELAC China, ¿no? Ahí está, o sea, no estamos citando un medio ahí que a lo mejor tergiverse un poco o interprete diferente. No. Esta es la traducción literal de un sitio donde directamente del discurso del presidente toman todo esto, ¿no? Claro, sí. Y es que aquí también, ¿no? Tenemos que reconocer esa historia milenaria, como decías, de China y también pues su propio cuidado, ¿no? A todos estos monumentos, todas estas edificaciones que datan de hace miles de años. ¿Qué podríamos aprender de China en esos términos? Yo creo que un montón de cosas, ¿no? Pues en imagínate. América Latina y el Caribe, donde hay
mucha historia todavía enterrada, ¿no? Sí, que sí, es desconocida todavía, ¿no? Entonces ahí hay una en un área país de como cooperación. México, imagínate tú, con toda esta riqueza, incluso reconocida a nivel internacional por la propia UNESCO, ¿no? Como sí. Patrimonio de la Humanidad, que tanto no pudiéramos generar de cooperación con ellos. Sí, es un área muy interesante ahí abordar. No faltará quien diga que se van a querer adueñar de Chichén Itzá. Sí, seguro. Seguramente habrá críticas. En esta ¿no? época. Se van a llevar parte de las pirámides y construcciones de los mayas y aztecas. ¿no? Seguro van a haber esas narrativas. Pasamos a otro programa de la paz, donde China se dispone a trabajar con la región para implementar juntos la iniciativa para la seguridad global. Ahí hay un tema interesante también que valdría la pena luego conocer sus detalles. Sí. También apoya la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz y declaración de los 33 países de América Latina y el Caribe de crear una zona libre de armas nucleares en la región. El país asiático está dispuesto a trabajar con la región para fortalecer la cooperación en las áreas de gestión de desastres, ciberseguridad y la lucha contra terrorismo, corrupción, droga, crímenes organizados transnacionales en un esfuerzo unado por defender la seguridad y la estabilidad. China va a implementar proyectos de capacitación sobre la aplicación de la ley y proporcionar asistencia de equipo dentro de sus capacidades. Jorge, ¿cómo ves? ¿Algo tendrá que enseñar China sobre seguridad? ¿Cómo viste tú el país cuando estuviste ahí? Muy seguro, muy seguro. Siendo turistas, te sientes pues en un lugar donde difícilmente ocurren pues crímenes de alto impacto como los que estamos acostumbrados acá, lamentablemente, ¿no? Sí. Dicen los psicólogos y sociólogos que cuando uno se acostumbra a la violencia, pues estás perdiendo una parte de tu vida como ser humano, ¿no? Entonces aquí a mí me llamó mucho la atención este tema de declarar una zona libre de armas nucleares. Estamos hablando de la tercera potencia nuclear en el planeta, ¿no? Ahorita vamos. Entonces ahí es un tanto controversial y contradictoria esta declaración. Esas críticas también son necesarias. Así es. Jorge, definitivamente. Sí. Sí, es interesante también. Pues sabemos que para Estados Unidos la seguridad es un tema primordial. Entonces me parece que va a ser un punto donde van a buscar detalles, el cómo, ¿no? Desde Washington van a querer entenderlo porque seguramente va a generar pues mucha polémica, ¿no? Controversia. Sí, Jorge. Sí, ese tema hoy en día es muy controversial. Muy importante, ¿verdad? Programa de los pueblos, entiendo que es el último, Jorge, ¿o nos faltaría otro? Sí, es el último. ¿Qué propone China en este ámbito? 3.500 becas gubernamentales, 10.000 oportunidades de formación en China, 500 becas para profesores internacionales del idioma chino, 300 oportunidades de formación para profesionales en reducción de la pobreza y 1.000 plazas para visitar China en el marco del puente chino. Ejecutar 300 proyectos de bienestar pequeños y hermosos. China suele utilizar ese calificativo en estas propuestas. Sí, ¿verdad? Promover activamente, no es muy común, promover activamente proyectos de cooperación en educación vocacional. Entonces, esto va más como leemos en términos de educación, Jorge, becas, programas de apoyo. Sí, un sinnúmero de proyectos que buscan fortalecer, como lo mencionamos hace un momento, no nada más el apartado comercial, financiero, cultural, sino cultural, ¿verdad? Hablan incluso de cuestiones muy particulares, ¿no? Como aspectos como telenovelas y demás, o sea, que se dé este intercambio cultural que seguramente con esa manera de plantearlo, tú buscas un acercamiento de los pueblos, ¿no? Claro, así es. Jorge, esa es la intención, ¿no? Tener gente capacitada, que entienda, ¿no? Que genere estos puentes de conocimiento entre la región y el país asiático. Y por otro lado, algunos temas importantes, Jorge, que tenemos aquí, es que China anunció una inversión en Brasil por un monto de más de $4,000 millones. Y en Colombia anunció la adherencia del país al megaproyecto de la iniciativa Franja y la Ruta. Aquí estos dos temas fueron un tanto controversiales, André, según estuve leyendo y escuchando, porque por un lado esta inversión en Brasil, ¿verdad?
De hecho, el presidente de Brasil asistió. Sí. Uno de los pocos presidentes que asistió. Uno de los 3, así es. Lo cual pues refleja el acercamiento que recientemente Brasil ha tenido con China, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que Brasil es un miembro fundador de los famosos BRICS, uh-huh. Así donde es. también participa China. Y Lula por ahí, escuché en un programa citando ahí, literalmente pusieron un extracto de su mensaje. Uh-huh. Lula hablaba de que estas son las formas. Claro. De hacer diplomacia, de relacionarse. Uh-huh. Y mandaba un mensaje crítico a las formas de Estados Unidos. Uh-huh. Claro. Sí, debes de, más o menos, ¿verdad? Citando esto, parafraseando a Lula, hablaba del respeto, ¿no? Uh-huh. Deben de tenerle respeto a los países. Uh-huh. Y aquí en particular se detallaron algunos aspectos como una inversión en una planta para vehículos eléctricos uh-huh. y también buscan por ahí potencializar proyectos de energía. Uh-huh. Y el caso de Colombia fue muy controversial. Digo, Colombia es un país que tiene un peso, una relación muy estrecha con Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Es una nación que tiene entre 7 y 9 bases militares estadounidenses. Ahí nada más uh-huh. te vas dando cuenta de la relación. Y desde la oposición al gobierno de Petro, se criticó mucho uh-huh. el por qué Colombia, a pesar de aquellas zipizapes que ha tenido con Donald Trump, ¿verdad? Sí. Recientemente, uh-huh. se atrevía el presidente, ¿no? Y Petro, a su estilo, dio un mensaje, incluso un mensaje extenso, en donde palabras más, palabras menos, decía, bueno, somos un país independiente, soberano, uh-huh. y buscamos hacer negocios con China, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que estos dos temas fueron muy controversiales. Ya, sí, porque no es cosa menor, ¿verdad? Adherirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta y recibir esa cantidad de inversión en miles de millones de dólares, porque generan estas dependencias, generan una cooperación económica fuerte. Así es. Entonces, es importante, Jorge, como decías hace un momento, ¿no? Hacer esta lectura crítica del Foro CELAC China. Estas son las propuestas que ha establecido el presidente Xi Jinping en su discurso, como decíamos. De aquí vendrá seguramente un documento formalizado, aceptado por la región. Esperemos que una respuesta, porque es un vacío todavía que tiene la región o la CELAC hacia China, que no ha respondido luego, ¿no? De manera conjunta, no se ponen de acuerdo. Luego hay divisiones internas dentro de la región que impiden que haya una respuesta en conjunto. Pero ¿cómo ves tú toda esta situación, Jorge? ¿Ante qué estamos, no? Porque la forma en la que lo presenta China es cooperación sur-sur. Pero sí, al mismo tiempo sabemos que China es la segunda economía del mundo, un país muy importante en múltiples rubros y podríamos estar ante unas nuevas dependencias, ¿no? La asimetría está, ¿no? En muchos ámbitos, económico, muy tecnológico, militar, nuclear, etcétera. ¿Cómo ves esta disyuntiva que se nos presenta? ¿O es un debate innecesario, Jorge? Estas etiquetas. ¿Valdría más la pena definir para ti qué es lo que está haciendo China, cómo lo está haciendo? Sin etiquetas, ¿cómo ves, Jorge? Yo creo que es un debate necesario, más difícil de abordar en unos países que en otros, uh-huh. con excepción de Argentina, que estaba... De hecho, Argentina, lo escuché en un programa serio, fue el único país que asistió, pero que no firmó uh-huh. el documento, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Argentina tiene un gobierno hoy en día muy cercano, o así quiere venderse, muy cercano a Estados Unidos. Mira, yo creo que estamos ante una nueva forma de hacer las cosas en el mundo. Uh-huh. No voy a decir que sea mejor o peor. Ahí están, por lo menos en el papel, los temas. Cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Yo creo que, como lo mencioné hace un momento, a algunos países se nos va a facilitar más que a otros el empezar a trabajar más directamente con China y en cuestiones tangibles, ¿no? Aterrizadas. Uh-huh. ¿Sí? Claro. ¿Por qué razón? Porque también somos una región que históricamente ha dependido mucho de Estados Unidos. Uh-huh. Sí. Sigue siendo para la gran mayoría de estos países de la región de la CELAC nuestro principal socio comercial, uh-huh. históricamente.
Entonces tú no puedes romper una relación de la noche a la mañana. Lo que sí pudieran, algunos más que otros, sería una diversificación, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Abrirse a otras formas, a otras ideas. Uh-huh. A ver, ¿por qué? Pues porque son dos países diferentes, ¿no? Acá un poco quitarnos esos estereotipos de decir, no, es que o uno o es el otro, ¿no? ¿Y por qué no pueden ser los dos? Uh-huh. Bueno, es que ellos están confrontados. Sí, están confrontados porque uno de ellos se siente amenazado por el otro. Pero el otro dice, bueno, yo aquí estoy, estas son mis formas, son mis temas. Yo me propongo ser un apoyo, pues ya está de cada quien tomarlo o dejarlo, ¿no? Así es, Jorge. Definitivamente esa parte es clave, ¿no? Este equilibrio, este balance que tiene que haber entre los dos poderes más importantes que hay en el mundo actualmente es clave. No se trata de quedarse con uno o con otro, sino generar estos equilibrios, ¿verdad? Esta diversificación y que no sea solamente un reemplazo de dependencia que genere unas condiciones complicadas. Otra parte clave que me parece a mí, Jorge, para llevar a buen puerto todas estas propuestas desde China, es que se democratice este Foro CELAC China, ¿verdad? Todas estas propuestas, sobre todo civilizatorias, culturales, educativas, no van a suceder si esto se queda a un nivel alto. Entonces va a ser muy importante, ¿no? Que se incluyan otros estratos sociales y no el más alto nivel de la política latinoamericana, caribeña y China. Entonces, bueno, sin lugar a dudas, Jorge, este foro nos deja muy claro que China está interesada en acercarse, en proponer, en cooperar con la región. Hay que estar atentos a qué va a pasar desde Washington, desde Estados Unidos, sobre todo con estos dos países que han decidido involucrarse más profundamente con China en términos económicos, Brasil, Colombia. Vamos a ver reacciones desde Estados Unidos para anticiparnos un poquito a qué va a pasar, ¿no? Cuando uno decide cooperar tanto, bueno, ¿qué reacciones habrá desde el otro lado, ¿no? Porque la clave es este equilibrio. Sí, rápidamente quiero escuchar tu opinión. No asistió la presidenta de México. Uh-huh. ¿Cómo la ves? Me parece que es una omisión grave, ¿no? Creo que se le tiene que dar el nivel, ¿no? Así lo demostraron 3 países no menores de la región. Creo que México tendría que estar ahí junto a esos 4 ahí en la fotografía con Xi Jinping en medio. Entonces sí, creo que debió de haber asistido, ¿no? Eso siempre ha pasado, Jorge. Acá está cuidando las formas por lo que se viene de la renegociación del TEMEC. Sí, seguramente. Para tratar de tener un contexto más favorable, menos problemático, pero al mismo tiempo, ¿qué mensaje estamos mandando hacia China, nuestro segundo socio comercial, con estas propuestas que hace? Estoy convencido que ella y su equipo más cercano entienden la importancia que tiene China. Marcelo Ebrard, para mí, es un convencido de la importancia que tiene China actualmente. Así lo deja ver cuando puede, ¿verdad? Así lo es. declara y lo da a conocer exactamente. Sí. Así es. Y también el secretario de Relaciones Exteriores, la misma presidenta, pero calcula, ¿no? Riesgo, ventajas, desventajas. Y creo que su decisión ha sido esa. Para mí, debió de haber asistido, ¿verdad? En este ánimo que tiene ella de ser paciente, de ser muy precavida. Creo que debió haber asistido. Aquí lo dejamos, Jorge. Muy bien. Gracias. Quise dejarte ahí con jiribilla esto. Ahí está. Bueno, siempre es un tema controversial. Gracias a UABC Radio, a Omar, a todo el equipo por apoyarnos en la producción de estos diálogos sobre China y el mundo. Jorge. Un saludo a todas y a todos. Gracias. Hasta luego. Diálogos sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.